El viejo camión de Héctor Guzmán protestó con un chirrido metálico al detenerse frente al destartalado granero. A sus 50 años, Héctor sentía que su vida se parecía demasiado a ese vehículo. Gastada, ruidosa, siempre al borde del colapso definitivo, pero tercamente resistiéndose a rendirse. «Ya llegamos, capitán», anunció al pastor alemán mestizo que lo observaba desde el asiento del pasajero, con esa mezcla de dignidad y devoción que solo los perros viejos consiguen proyectar. El animal, con el hocico ya canoso y una cicatriz sobre el ojo izquierdo que le daba aire de veterano de 1000 batallas, se irguió atento, como evaluando la nueva adquisición de su dueño. Sus orejas se movieron inquisitivamente mientras olfateaba el aire cargado de polvo y memoria. Héctor descendió del vehículo, sintiendo el familiar dolor en la rodilla derecha, secuela de una caída de caballo que nunca sanó correctamente. El sol de la tarde caía implacable sobre el Roble, un pueblo olvidado en el mapa de Michoacán, donde nada particularmente interesante había sucedido en décadas. Nada, excepto quizás la subasta municipal de esa mañana, donde Héctor había gastado sus últimos 100 pesos en adquirir el granero abandonado que ahora contemplaba. «Bueno, amigo, vamos a ver qué compramos», murmuró, mientras Capitán saltaba ágilmente del camión y comenzaba a explorar el perímetro del edificio, su nariz pegada al suelo, en búsqueda de secretos olvidados. La estructura, que alguna vez perteneció a la familia Alcázar antes de que abandonaran el pueblo tras la muerte del patriarca, mostraba los estragos de 15 años de abandono. El techo de tejas presentaba varios agujeros por donde se filtraba la luz del sol, creando patrones de luz y sombra sobre el suelo de tierra. Las paredes de adobe agrietado parecían mantenerse en pie más por costumbre que por integridad estructural. Y sin embargo, para Héctor, aquellas ruinas representaban esperanza. No había comprado el granero por impulso o desesperación, aunque los murmullos en la plaza tras la subasta sugirieran lo contrario. El pobre Guzmán finalmente perdió la cabeza. Había escuchado claramente de boca de Ernesto Valdés, el tendero. Gastar sus últimos pesos en esa trampa mortal, cuando apenas puede mantener a flote su rancho. Lo que el pueblo no entendía era la lógica detrás de su compra. Héctor necesitaba materiales de construcción para reparar su propio establo, y el granero Alcázar contenía vigas de madera, herrajes y otros elementos que, recuperados cuidadosamente, valían mucho más que los 100 pesos invertidos. Era un cálculo simple de supervivencia, algo en lo que Héctor se había vuelto experto desde la muerte de Mariana, su esposa, 5 años atrás. Con un suspiro que contenía tanto determinación como cansancio, Héctor empujó la gran puerta de madera. Las bisagras oxidadas protestaron con un gemido que pareció despertar ecos dormidos en la estructura. El interior se reveló gradualmente, un espacio amplio, con restos de divisiones que alguna vez sirvieron para separar el ganado. Montones de heno podrido, herramientas oxidadas y escombros varios se acumulaban en las esquinas. El olor a humedad, madera vieja y algo indefinible que recordaba a secretos largamente guardados, impregnaba el aire. «No está tan mal como parece desde fuera», comentó Héctor, más para darse ánimos que por verdadera convicción. Capitán, entretanto, había adoptado un comportamiento que llamó la atención de su dueño. En lugar de continuar su exploración general, el perro se había detenido frente a la pared del fondo, la única construida de piedra en lugar de adobe. Con las orejas erguidas y el cuerpo tenso, emitía un suave gemido mientras rascaba insistentemente en un punto específico. «¿Qué encontraste, muchacho? ¿Un ratón?», preguntó Héctor, acercándose con curiosidad. Pero el comportamiento de Capitán no era el típico de un perro persiguiendo alimañas. Había algo más metódico, más deliberado en su insistencia. Cuando Héctor llegó a su lado, pudo ver que el animal rascaba justo en el punto donde la pared de piedra se unía con una estructura de madera, que parecía ser una especie de falso muro o división añadida posteriormente. «¿Qué hay ahí, murmuró agachándose para examinar el área. Al acercar la mano, notó que varias de las tablas estaban sueltas. Con un tirón experimental,
Una de ellas cedió, revelando un espacio oscuro detrás. Capitán intensificó sus gemidos y miró a Héctor con una expresión que, de haber sido humano, habría sido interpretada como urgencia. Con renovado interés, Héctor comenzó a retirar sistemáticamente las tablas. Cada una que removía revelaba más de un espacio que definitivamente no debería estar allí. Una habitación oculta, construida en el hueco entre la pared original de piedra y el falso muro de madera. «Dios mío», exclamó cuando finalmente creó una abertura lo suficientemente grande para vislumbrar el interior. Su linterna, recuperada apresuradamente del camión, reveló una escena que le cortó la respiración. La cámara oculta, de aproximadamente 3 metros de profundidad por 5 de ancho, contenía lo que solo podía describirse como un tesoro artístico. Apoyados cuidadosamente contra la pared de piedra y protegidos por lonas ahora cubiertas de polvo, había al menos una docena de cuadros de diversos tamaños. En el centro de la habitación, cajas de madera con sellos oficiales contenían lo que parecían ser esculturas y otros objetos de arte, cada uno envuelto en material protector. Con manos temblorosas, Héctor retiró una de las lonas. El lienzo revelado le arrancó una exclamación de asombro. Incluso con su limitado conocimiento de arte, reconoció la calidad excepcional de la obra. Un paisaje rural mexicano de vívidos colores, con campesinos trabajando la tierra bajo un cielo tormentoso. En la esquina inferior derecha, una firma que le resultó vagamente familiar. D. Rivera. «No puede ser», murmuró, sintiendo que el aire se volvía extrañamente denso a su alrededor. Capitán había entrado en la habitación secreta y olfateaba metódicamente cada objeto, como realizando su propio inventario canino. Su comportamiento era curioso. Lejos de la excitación frenética que cabría esperar, mostraba una calma casi reverencial, como si comprendiera la importancia de lo que acababan de descubrir. Con creciente asombro, Héctor examinó otras piezas. Cada nueva revelación aumentaba su perplejidad y un sentimiento de incredulidad. Había obras que parecían de los grandes muralistas mexicanos, esculturas que recordaban a las que había visto en libros de arte, e incluso pequeñas piezas prehispánicas que, estaba casi seguro, deberían estar en un museo. En una de las cajas encontró algo que le proporcionó contexto. Un libro de registro, cuidadosamente preservado en una funda de cuero. Al abrirlo, descubrió entradas meticulosas que databan de 1921. La primera página, escrita con una elegante caligrafía, comenzaba con las palabras: «Inventario de las obras rescatadas por la familia Alcázar durante los disturbios en el Museo Nacional». Héctor se sentó pesadamente sobre una de las cajas, tratando de procesar lo que estaba leyendo. Según el registro, durante los turbulentos años posrevolucionarios, Fernando Alcázar, entonces director asistente del Museo Nacional, había evacuado estas obras ante el temor de que fueran destruidas o robadas en los frecuentes disturbios de la época. Lo que inicialmente pareció un acto de preservación cultural, sin embargo, se había convertido en algo más complejo. Las obras nunca fueron devueltas. Las entradas posteriores detallaban cómo la familia Alcázar había trasladado secretamente la colección a su propiedad en El Roble, con la aparente intención de devolverlas cuando la situación política se estabilizara. La última entrada, fechada en 1956, planteaba más preguntas que respuestas. «Con la muerte inminente de mi padre, recae en mí la responsabilidad de decidir el destino de esta colección. Sus deseos de que las obras regresen al patrimonio nacional son claros, pero las complicaciones legales que surgirían al revelar su existencia podrían destruir el nombre de nuestra familia. He decidido sellar este espacio hasta que encuentre una solución que honre tanto el legado artístico como la memoria de mi padre». Gabriel Alcázar. Evidentemente, Gabriel nunca había encontrado esa solución. El tiempo había pasado, la familia se había mudado tras su muerte, y el secreto había permanecido enterrado hasta que un perro con una inexplicable determinación lo había desenterrado. Héctor cerró el libro,
sintiendo el peso de la responsabilidad cayendo sobre sus hombros. Lo que inicialmente había sido una compra práctica para obtener materiales de construcción, se había transformado en algo infinitamente más complejo. Tenía en sus manos un tesoro nacional, obras que probablemente valían millones y que técnicamente habían sido robadas, aunque con la aparente intención de protegerlas. «¿Qué hacemos ahora, capitán?», preguntó al perro, que se había sentado frente a él, su mirada inteligente fija en su dueño como si realmente esperara una respuesta. Las opciones eran tan claras como aterradoras. Podía informar a las autoridades, lo que seguramente resultaría en la confiscación inmediata de las obras. Sería lo legalmente correcto, pero no obtendría nada a cambio, y su situación financiera seguiría siendo desesperada. Alternativamente, podría intentar vender alguna pieza menor discretamente, lo suficiente para salvar su rancho de la ruina inminente. O podría simplemente sellar nuevamente la habitación y pretender que nunca había encontrado nada, dejando que otro resolviera el dilema en el futuro. Mientras contemplaba estas posibilidades, un recuerdo emergió de las profundidades de su mente. Su abuelo, Rodrigo Guzmán, mencionando casualmente que había trabajado como guardia en el Museo Nacional durante su juventud, en los tiempos difíciles, cuando don Fernando Alcázar era subdirector. Nunca había prestado atención a esas historias, considerándolas simples anécdotas de un anciano. Ahora, sin embargo, adquirían un nuevo y perturbador significado. ¿Era posible que su abuelo hubiera estado involucrado en el rescate de estas obras? ¿Existía alguna conexión entre su familia y este tesoro oculto que iba más allá de la coincidencia de haber comprado el granero? El sol comenzaba a ponerse, filtrándose por los agujeros del techo en rayos oblicuos que iluminaban partículas de polvo flotantes, dando al momento una cualidad onírica. Héctor sabía que debía tomar una decisión, pero también entendía que necesitaba más información antes de actuar. Con cuidado, volvió a cubrir las pinturas y cerró las cajas. Tomó solo el libro de registro, que guardó dentro de su chaqueta. Luego, recolocó algunas de las tablas de manera que la abertura quedara disimulada pero fuera accesible si necesitaba regresar. «Vamos, capitán, ya es tarde», dijo finalmente dirigiéndose hacia la salida. El perro lo siguió obedientemente, aunque no sin lanzar una última mirada hacia la habitación secreta, como si quisiera asegurarse de que su descubrimiento estaría seguro durante su ausencia. Mientras conducía de regreso a su rancho, Héctor no podía dejar de darle vueltas a las implicaciones de lo que acababa de encontrar. Si las obras eran auténticas, y algo en su interior le decía que lo eran, su valor sería incalculable, lo suficiente para resolver todos sus problemas financieros, y mucho más. Pero también representaban un dilema moral y legal que no podía ignorar. El rancho de Héctor, una propiedad de 20 hectáreas que había pertenecido a su familia por 3 generaciones, se veía tan desgastado como su dueño al atardecer. La casa principal, una construcción de adobe y piedra con techo de teja, necesitaba urgentemente reparaciones. Los corrales estaban parcialmente desmantelados, y los campos que alguna vez produjeron maíz abundante, ahora estaban mayormente en barbecho. Desde la muerte de Mariana, Héctor había ido vendiendo gradualmente el ganado y reduciendo las áreas cultivadas, simplemente porque no podía manejar todo solo. Al entrar en la casa, Capitán se dirigió inmediatamente a su rincón habitual junto a la chimenea, mientras Héctor encendía una lámpara de aceite. La electricidad había sido cortada 3 semanas atrás, otro recordatorio de su precaria situación. A la luz vacilante, extendió el libro de registro sobre la mesa de la cocina y comenzó a examinarlo con mayor detalle. Las entradas, escritas a lo largo de más de 3 décadas, proporcionaban una crónica fascinante no solo de las obras, sino también de la historia familiar de los Alcázar. Fernando, el patriarca, había comenzado como un idealista genuinamente preocupado por la preservación del patrimonio cultural. Con el paso del tiempo, sin embargo, su actitud había evolucionado. Algunas entradas sugerían que había considerado las obras como una especie de préstamo extendido,
justificando su posesión continuada por la inestabilidad política y la incapacidad del Estado para proteger adecuadamente el patrimonio nacional. Gabriel, su hijo, parecía haber tenido una relación más conflictiva con la colección. Sus entradas mostraban remordimiento creciente, especialmente después de la muerte de Fernando. La última página contenía algo que había pasado por alto en su revisión inicial. Un sobre pequeño pegado al interior de la contraportada. Dentro, encontró una carta fechada apenas un mes antes de la última entrada del libro. Mi querido Gabriel, tras nuestra conversación de ayer, siento la necesidad de poner por escrito mis pensamientos sobre la colección. Como tu abogado y amigo de toda la vida, debo aconsejarte que la devolución voluntaria de las obras sería vista favorablemente por las autoridades, especialmente si se presenta como el cumplimiento del deseo de tu padre de preservarlas durante tiempos turbulentos. Sin embargo, entiendo tus preocupaciones sobre las posibles repercusiones legales. La participación de Rodrigo Guzmán y los otros guardias en el traslado inicial complica el asunto, ya que podría interpretarse como una conspiración más que como un acto de preservación. Mi consejo es que consultes con el nuevo director del museo antes de tomar cualquier decisión pública. Una aproximación privada podría resultar en un acuerdo que honre la memoria de tu padre, sin exponer a tu familia al escrutinio legal que tanto temes. Estoy a tu disposición para lo que necesites. Sinceramente, Antonio Méndez. Héctor tuvo que releer el párrafo varias veces para asegurarse de que no estaba imaginando cosas. La participación de Rodrigo Guzmán, su abuelo, mencionado explícitamente como parte del traslado de las obras. No era una coincidencia ni una conexión tangencial. Su familia estaba directamente involucrada en la historia de este tesoro artístico. Esta revelación añadía otra capa de complejidad a su dilema. Si su abuelo había participado en lo que esencialmente fue el robo de arte nacional, ¿qué implicaba eso para él? ¿Tenía alguna obligación moral particular debido a esta conexión familiar? El sonido de un vehículo aproximándose interrumpió sus pensamientos. A esta hora y en este lugar aislado, las visitas eran raras. Capitán se puso inmediatamente alerta, dirigiéndose hacia la puerta con un gruñido bajo. «Tranquilo, muchacho», murmuró Héctor, guardando rápidamente el libro y la carta en un cajón de la cocina antes de tomar una vieja escopeta del rincón, más por precaución que por verdadera preocupación. Al abrir la puerta, se encontró frente a una figura inesperada. Elena Alcázar, nieta de Gabriel y última descendiente de la familia en la región. A sus 35 años, Elena era profesora en la Universidad Estatal y rara vez visitaba el Roble. Su presencia ahora, apenas horas después del descubrimiento de Héctor, no podía ser coincidencia. «Buenas noches, Héctor», saludó ella, su expresión seria iluminada por la luz de la luna. «Lamento presentarme así sin avisar, pero necesito hablar contigo sobre el granero que compraste hoy». Capitán, usualmente desconfiado con los extraños, mostró una reacción sorprendente. Tras un breve olfateo, pareció reconocer algo en Elena que lo tranquilizó. Se sentó, vigilante pero no agresivo, sus ojos moviéndose entre Héctor y la visitante. «Elena», respondió Héctor intentando mantener un tono neutral. «Es una sorpresa verte». «¿Cómo supiste que compré el granero? El Roble sigue siendo un pueblo pequeño», sonrió ella sin humor. «Las noticias vuelan, especialmente cuando alguien compra una propiedad que ha estado en mi familia por generaciones. ¿Puedo pasar? Lo que necesito decirte no es para hablarlo en la puerta». Héctor dudó momentáneamente. La aparición de Elena justo ese día planteaba preguntas inquietantes. ¿Sabía ella sobre el tesoro oculto? ¿Era esa la razón de su visita? De ser así, ¿cuáles eran sus intenciones? Sin embargo, la curiosidad superó a la cautela. «Adelante», dijo finalmente haciéndose a un lado. «Disculpa la oscuridad. La electricidad es un lujo que no puedo permitirme últimamente». Elena entró, seguida por la atenta mirada de Capitán. En la tenue luz de la lámpara, Héctor pudo observar mejor a su visitante.
Vestía con sencilla elegancia. Jeans, blusa blanca y una chaqueta ligera. Su cabello negro recogido en una cola de caballo y sus rasgos firmes recordaban a las mujeres de carácter que aparecían en los murales que acababa de descubrir. «Veo que sigues teniendo a Capitán», comentó ella, inclinándose para permitir que el perro la olfateara nuevamente. «Era apenas un cachorro la última vez que lo vi. Tiene 11 años ya», respondió Héctor, ligeramente sorprendido de que recordara al perro. «Ha sido mi única compañía constante desde que Mariana falleció». Un silencio incómodo se instaló entre ellos ante la mención de su difunta esposa. Elena y Mariana habían sido amigas durante la universidad, antes de que sus vidas tomaran rumbos tan diferentes. De hecho, había sido a través de esa amistad que Héctor conoció a quien se convertiría en su esposa. «Lo siento, debí venir al funeral», dijo Elena rompiendo el silencio. «Estaba en un proyecto arqueológico en Yucatán cuando me enteré, y para cuando pude organizar mi regreso». «No importa», la interrumpió Héctor sin desear reabrir esas heridas. «Dijiste que venías a hablar del granero. ¿Qué es tan urgente que te trae hasta aquí a estas horas?» Elena asintió, volviendo al tema que la había traído. «Necesito comprar el granero, Héctor», dijo directamente. «Te pagaré 5 veces lo que diste por él. 500 pesos ahora mismo». Héctor mantuvo su expresión neutra, aunque su mente trabajaba aceleradamente. La oferta confirmaba sus sospechas. Elena sabía, o al menos sospechaba, sobre el contenido oculto del granero. «¿Por qué tanto interés en una estructura que tu familia dejó abandonada durante 15 años?» preguntó, observando cuidadosamente su reacción. Elena mantuvo la mirada fija en él, como evaluando cuánto debía revelar. «Tiene valor sentimental», respondió finalmente. «Hay recuerdos familiares que me gustaría recuperar». «Recuerdos», repitió Héctor, permitiendo que la palabra flotara entre ellos cargada de significado. «O quizás algo más tangible, algo que ha estado oculto dentro de esas paredes durante décadas». El cambio en la expresión de Elena fue sutil pero inconfundible. Una contracción momentánea de las pupilas, un ligero tensamiento de los labios. Sabía exactamente de qué estaba hablando. «¿Lo encontraste?», dijo, no como pregunta sino como confirmación. Héctor asintió lentamente. «Capitán lo encontró, para ser precisos», respondió señalando al perro, que seguía atentamente la conversación como si comprendiera cada palabra. «Tiene un don especial para desenterrar secretos». Elena cerró los ojos brevemente como asimilando esta nueva realidad. ¿Has informado a alguien?», preguntó, con un tono que intentaba parecer casual pero traicionaba su ansiedad. «Aún no», respondió Héctor. «Apenas lo descubrimos esta tarde. Pero creo que antes de hacer cualquier cosa, merezco saber exactamente qué está pasando aquí». El libro de registro menciona a mi abuelo, Rodrigo Guzmán. ¿Cuál es la verdadera historia detrás de esas obras, Elena? La mujer pareció momentáneamente sorprendida por la mención del libro, pero se recuperó rápidamente. «Es complicado», dijo pasándose una mano por el cabello en un gesto de frustración. «Y largo de explicar. Pero tienes razón, mereces saberlo, especialmente considerando la conexión de tu familia». «Tengo toda la noche», respondió Héctor, señalando hacia la mesa de la cocina. «Y creo que ambos podríamos usar un café». Mientras Héctor preparaba café en la vieja estufa de leña, Elena permaneció en silencio, visiblemente ordenando sus pensamientos. Capitán se había instalado estratégicamente entre ambos, como un guardián vigilante de la conversación que estaba por desarrollarse. «Mi abuelo Gabriel me contó la historia completa poco antes de morir», comenzó Elena una vez que ambos estuvieron sentados con tazas humeantes frente a ellos. «Me hizo prometerle que algún día encontraría la forma de devolver las obras a donde pertenecen, pero que lo haría de una manera que protegiera el nombre de la familia». Según relató Elena, la historia era más compleja de lo que el libro sugería.
Fernando Alcázar no había actuado solo al evacuar las obras del museo. Había sido parte de un pequeño grupo de funcionarios y guardias que, genuinamente preocupados por la seguridad del patrimonio cultural durante los disturbios de 1921, habían organizado el traslado secreto de varias piezas particularmente valiosas. Tu abuelo Rodrigo era el jefe de seguridad nocturna, explicó Elena. Sin su ayuda el plan habría sido imposible. Él coordinó el movimiento discreto de las piezas durante varias noches, utilizando su posición para asegurar que nadie interfiriera. El plan original, continuó Elena, era regresar las obras una vez que la situación política se estabilizara. Sin embargo, conforme pasaba el tiempo, los participantes comenzaron a temer las consecuencias legales de sus acciones. ¿Serían vistos como salvadores del patrimonio o como ladrones de arte? La incertidumbre los llevó a mantener las obras ocultas, primero en diversas ubicaciones en la Ciudad de México, y finalmente en el granero de la familia Alcázar en El Roble, considerado suficientemente remoto para estar seguro. Con el tiempo, la mayoría de los implicados fallecieron, continuó Elena. Solo quedaban mi abuelo y el tuyo cuando el remordimiento comenzó a pesarles. Según Gabriel, tu abuelo Rodrigo y él habían acordado un plan para devolver anónimamente las piezas en 1957. Pero entonces, mi abuelo murió ese año, completó Héctor, recordando vagamente los relatos familiares sobre un accidente durante un viaje a la capital. Un accidente de autobús. Elena asintió solemnemente. Exacto. Y Gabriel, sin el apoyo de Rodrigo, perdió el valor. Selló la habitación secreta, vendió el resto de la propiedad y se mudó a Morelia con la familia. Pasó el resto de su vida atormentado por el secreto, incapaz de revelar la verdad, pero incapaz también de desprenderse completamente de la responsabilidad. ¿Y tú?, preguntó Héctor. ¿Cuándo descubriste todo esto? Hace 7 años, poco antes de que mi abuelo falleciera, respondió Elena. Me hizo volver de una excavación en Oaxaca para confesarme todo. Me entregó un mapa detallado de la ubicación del escondite y me hizo prometer que encontraría la manera de resolver la situación correctamente. Pero no lo hiciste, señaló Héctor. Han pasado 7 años y las obras siguen ocultas. Elena bajó la mirada hacia su taza de café, la culpa evidente en su rostro. Lo intenté, dijo finalmente. Consulté anónimamente a un abogado especializado en patrimonio cultural. La noticia no fue buena. A estas alturas, todos los involucrados serían considerados ladrones, no salvadores. La familia Alcázar perdería todo: reputación, propiedades, mi carrera académica. Y lo mismo ocurriría con cualquier familia vinculada, incluida la tuya. Héctor dejó que esta información se asentara, considerando las implicaciones. Si Elena decía la verdad, revelar la existencia de las obras podría tener consecuencias devastadoras no solo para ella, sino también para él y la memoria de su abuelo. ¿Por qué no compraste tú el granero cuando salió a subasta?, preguntó la sospecha coloreando su voz. Si tanto te preocupaba mantener el secreto, parece lo más lógico. Elena sonrió amargamente. Lo intenté. Llevo meses tratando de reunir el dinero, pero mi salario de profesora apenas me alcanza para vivir. Cuando finalmente conseguí un préstamo, llegué tarde a la subasta. Ya lo habías comprado. El silencio volvió a instalarse entre ellos, interrumpido solo por el crepitar de la leña en la estufa y el ocasional suspiro de Capitán, que seguía vigilante junto a la mesa. ¿Qué propones exactamente?, preguntó finalmente Héctor. ¿Comprar el granero y mantener las obras escondidas otros 50 años? Elena negó con la cabeza. No. Ya es tiempo de hacer lo correcto. Propongo que trabajemos juntos para encontrar una manera de devolver las obras anónimamente, sin que nuestras familias sufran las consecuencias legales. ¿Y cómo exactamente lograríamos eso?, preguntó Héctor escéptico. Estamos hablando de obras de arte reconocibles, algunas probablemente catalogadas como robadas o desaparecidas desde hace casi un siglo. Tengo una idea, respondió Elena inclinándose hacia adelante. Pero antes de compartirla, necesito saber si estás dispuesto a colaborar.
Estas obras valen millones, Héctor. Si decidieras venderlas en el mercado negro, podrías resolver todos tus problemas financieros y mucho más. Era la tentación que Héctor había estado considerando desde el descubrimiento, ahora expresada abiertamente. La posibilidad de salvar su rancho, de asegurar su futuro, de nunca más tener que preocuparse por deudas o facturas sin pagar. Y sin embargo, no soy un ladrón, dijo finalmente, la decisión formándose a medida que pronunciaba las palabras. Y aparentemente mi abuelo tampoco lo era, al menos no en intención. Si realmente quiso devolver esas obras, entonces yo terminaré lo que él empezó. El alivio en el rostro de Elena fue evidente. Gracias, dijo simplemente. Es lo correcto, aunque no sea lo más fácil. No he dicho que acepte tu plan, sea cual sea, aclaró Héctor, solo que no venderé las obras para beneficio personal. Aún podría decidir entregarlas directamente a las autoridades y afrontar las consecuencias. Elena asintió, respetando su postura. Es justo. Pero antes de que tomes una decisión final, déjame contarte lo que tengo en mente. Creo que hay una manera de hacer lo correcto sin destruir nuestras vidas en el proceso. Mientras Elena comenzaba a explicar su propuesta, ninguno de los dos notó el vehículo que se detenía silenciosamente a cierta distancia del rancho, ni la figura que observaba la casa iluminada con un interés que nada tenía que ver con el arte o la justicia histórica. Lo que Héctor y Elena tampoco sabían era que su conversación era solo el comienzo de una cadena de eventos que pronto envolvería a todo el roble, desenterrando secretos mucho más oscuros que obras de arte ocultas, y poniendo en peligro no solo su futuro, sino también sus vidas. Capitán, sin embargo, con sentidos más agudos que los humanos, dirigió momentáneamente su mirada hacia la ventana, percibiendo lo que sus compañeros no podían. Su postura se tensó imperceptiblemente, preparándose para lo que fuera que el destino les tuviera reservado. La noche avanzaba mientras Elena detallaba su plan. La propuesta era tan audaz como arriesgada: crear un descubrimiento fortuito de las obras en un lugar diferente, lejos del granero y de cualquier conexión con las familias Alcázar o Guzmán. Las piezas serían encontradas por un tercero sin relación alguna con ellos, alguien que pudiera reportar el hallazgo a las autoridades sin despertar sospechas. He investigado casos similares, explicaba Elena, sus ojos brillando con intensidad a la luz vacilante de la lámpara. Si las obras son entregadas voluntariamente sin reclamar compensación, las autoridades suelen estar más interesadas en recuperar el patrimonio que en perseguir a quien las encontró, especialmente si la desaparición ocurrió hace tanto tiempo. Eso suena bien para quien las encuentre, respondió Héctor escéptico. Pero, ¿cómo trasladamos secretamente una colección de este tamaño? Y más importante aún, ¿cómo garantizamos que este tercero siga el guión y no decida quedarse con alguna pieza o investigar demasiado? Elena sonrió ligeramente. Ahí es donde entra Ricardo Mijares. El nombre cayó entre ellos con el peso de lo inevitable. Ricardo Mijares era un exalumno de Elena, ahora empleado del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Joven, idealista y, según ella, completamente confiable. Ricardo está asignado a un proyecto de catalogación en Pátzcuaro, continuó. Su reputación profesional es impecable y está genuinamente comprometido con la preservación cultural. Le he tanteado indirectamente sobre hipotéticos hallazgos anónimos, y su posición ética es clara. El patrimonio debe regresar a donde pertenece, sin importar cómo llegue a sus manos. ¿Y confías en él completamente?, preguntó Héctor, el peso de la decisión palpable en su voz. Con mi vida, respondió Elena sin titubear. Y más importante aún, con el legado de nuestros abuelos. Capitán, que había estado alerta junto a ellos, repentinamente levantó la cabeza y dirigió su atención hacia la ventana, un gruñido bajo formándose en su garganta. Héctor, acostumbrado a confiar en los instintos del animal, se tensó inmediatamente. «¿Qué pasa, muchacho?», murmuró, alcanzando instintivamente la escopeta que había dejado apoyada contra la pared.
Elena siguió su mirada, la conversación momentáneamente olvidada. ¿Tienes visitas frecuentes a estas horas?, susurró. Nunca, respondió Héctor, ya de pie y moviéndose silenciosamente hacia la ventana. Con cautela, se asomó por una esquina de la cortina. La oscuridad era casi completa, pero la luz de la luna revelaba lo suficiente. Un vehículo estacionado a unos 200 metros, parcialmente oculto tras un grupo de árboles. Definitivamente no había estado allí cuando Elena llegó. Hay un auto, informó en voz baja. Y alguien se mueve cerca de los corrales. Elena se levantó, la ansiedad visible en su rostro. ¿Quién podría saber? Comenzó, pero se interrumpió abruptamente. Javier. ¿Javier?, repitió Héctor confundido. Javier Méndez, explicó Elena rápidamente. Nieto del abogado que mencionaba la carta en el libro. Ha estado obsesionado con las historias familiares desde que éramos niños. Siempre sospechó que había algo más detrás del abandono repentino de la propiedad por parte de mi familia. Héctor procesó esta nueva información, las piezas encajando con inquietante claridad. ¿Crees que te siguió hasta aquí? Es posible, admitió ella. Si vio la subasta, si sabe que compré el granero, podría haber asumido. Maldición, debí ser más cuidadosa. Capitán se había movido silenciosamente hacia la puerta trasera, su postura indicando que estaba listo para defender el territorio si era necesario. El comportamiento del perro solo confirmaba las sospechas de Héctor. Quien fuera que estuviera ahí fuera, se estaba acercando a la casa. «Apaga la lámpara», ordenó Héctor, su voz adquiriendo la calma que solo emerge en situaciones de verdadero peligro. «Y aléjate de las ventanas». Elena obedeció inmediatamente, sumiendo la cocina en la oscuridad. Solo la tenue luz de la luna se filtraba ahora por las ventanas, proyectando sombras alargadas sobre el suelo de tierra. «¿Tienes un arma?», susurró Elena. «Solo esta escopeta», respondió Héctor. «Y apenas me quedan cartuchos». Un crujido en el porche trasero confirmó sus temores. Alguien estaba intentando entrar. Héctor levantó la escopeta, apuntando hacia la puerta. Capitán, mostrando una disciplina sorprendente, permanecía inmóvil pero alerta, esperando una señal de su dueño. «¿Qué hacemos?», susurró Elena. Antes de que Héctor pudiera responder, el sonido de cristales rompiéndose llenó el aire. Una ventana lateral había sido forzada. Segundos después, una figura oscura se deslizó al interior de la casa. «¡Alto ahí!», gritó Héctor, su voz resonando en la oscuridad. «Tengo una escopeta y no dudaré en usarla». La figura se detuvo, momentáneamente congelada por la amenaza. Luego, sorprendentemente, una voz familiar respondió. «¿Héctor? Soy yo, Miguel. Miguel Valdés. No dispares, por favor». Héctor bajó ligeramente el arma, confundido pero no convencido. «¿Miguel? ¿Qué demonios haces entrando hacia mi casa? Lo siento», respondió la voz mientras la figura avanzaba lentamente hacia donde podía ser vista en la luz de la luna. «Pero es urgente. Hay hombres armados en tu propiedad. Vienen por ti. Y por ella». A medida que la figura emergía de las sombras, Héctor reconoció a Miguel Valdés, el hijo del tendero del pueblo, un joven de 20 y tantos años que ocasionalmente le ayudaba con trabajos en el rancho. «¿Hombres armados?», repitió Héctor, la confusión dando paso a una urgencia renovada. «¿Quiénes?». «No lo sé con certeza», respondió Miguel, su respiración agitada sugiriendo que había corrido. «Pero uno de ellos es definitivamente Javier Méndez. Los escuché hablar en la cantina. Mencionaron algo sobre recuperar lo que es suyo, y que el viejo Guzmán no se interpondrá. Cuando vi que se dirigían hacia aquí, tomé un atajo por el arroyo seco para advertirte». Elena y Héctor intercambiaron miradas alarmadas. La situación se estaba deteriorando rápidamente. «¿Cuántos son?», preguntó Héctor. «Vi 3 hombres, todos armados», respondió Miguel, y parecían saber exactamente lo que buscaban.
La revelación golpeó a Héctor como un puñetazo físico. Si Javier Méndez conocía la existencia de las obras de arte, si estaba dispuesto a usar la fuerza para obtenerlas, entonces el peligro era mucho mayor de lo que habían imaginado inicialmente. «Tenemos que irnos», declaró tomando una decisión rápida. «Ahora». «¿Irnos?», cuestionó Elena. «¿A dónde? Al granero», respondió Héctor sin vacilación. «Es el último lugar donde esperarán encontrarnos. Y necesitamos asegurar esas obras antes de que Méndez descubra su ubicación exacta». Elena asintió, comprendiendo la lógica. Miguel, sin embargo, parecía confundido. «¿Obras? ¿De qué están hablando?». Héctor intercambió una mirada con Elena. No había tiempo para explicaciones detalladas, pero tampoco podían dejar a Miguel en la oscuridad, especialmente si había arriesgado su seguridad para advertirles. «Te lo explicaremos en el camino», dijo finalmente. «Pero ahora mismo, tenemos que movernos». Silenciosamente. Recuperó rápidamente el libro de registro del cajón y lo guardó en su chaqueta. Luego, tomó un viejo morral de lona donde metió algo de comida, una cantimplora, una linterna y los pocos cartuchos que le quedaban para la escopeta. «Miguel, ¿viniste en algún vehículo?», preguntó mientras se preparaban. «En mi motocicleta», respondió el joven. «La dejé escondida cerca del arroyo». «Bien. Elena irá contigo», decidió Héctor. «Yo tomaré el camión. Nos encontraremos en el lado este del granero por la entrada trasera. Capitán irá conmigo». Mientras se movían hacia la puerta trasera, el sonido de voces masculinas en la distancia confirmó que el tiempo se les acababa. Héctor guió al pequeño grupo a través de la oscuridad, utilizando su conocimiento perfecto del terreno para evitar las áreas abiertas donde podrían ser vistos. Llegaron al cobertizo donde guardaba el camión sin incidentes. Héctor ayudó a Elena a subir en la motocicleta detrás de Miguel, dándoles instrucciones precisas sobre cómo llegar discretamente al punto de encuentro. «Ten cuidado», murmuró Elena, sus ojos encontrándose con los de Héctor en la penumbra. «Esto es culpa mía. No me perdonaría si». «No es culpa de nadie», la interrumpió él. «Solo el resultado de decisiones tomadas mucho antes que nosotros. Ahora vete. Nos veremos pronto». La motocicleta se alejó silenciosamente, con las luces apagadas, tomando una ruta circular a través de los campos que los mantendría fuera de vista. Héctor esperó hasta que desaparecieron en la oscuridad antes de subir al camión con Capitán. «Vamos, muchacho», murmuró al perro. «Tenemos un tesoro que proteger». En lugar de encender el motor inmediatamente, Héctor esperó, atento a los movimientos de los intrusos. Podía ver ahora a 3 figuras acercándose a la casa, moviéndose con la confianza de quienes creen tener el elemento sorpresa. Cuando finalmente entraron en la estructura, Héctor aprovechó el momento para arrancar el camión y salir por un camino secundario, apagando las luces tan pronto como estuvo a una distancia segura. El viaje al granero fue tenso, cada sombra en el camino un potencial peligro. Héctor no podía dejar de pensar en cómo la situación había escalado tan rápidamente. En cuestión de horas, había pasado de ser un ranchero al borde de la ruina a un fugitivo protegiendo un tesoro nacional, perseguido por hombres armados dispuestos a matar por él. Y sin embargo, paradójicamente, se sentía más vivo de lo que se había sentido en años. Desde la muerte de Mariana, había existido en una especie de limbo, ni realmente viviendo ni completamente derrotado, solo subsistiendo día a día. Ahora, con el peligro real y las apuestas tan altas, una especie de claridad había descendido sobre él. Cada decisión, cada movimiento, importaba. Y más importante aún, estaba tomando esas decisiones por algo más grande que su propia supervivencia. Llegó al granero antes que Elena y Miguel, estacionando el camión en un pequeño claro detrás de la estructura, donde quedaría oculto a la vista desde el camino principal. Capitán saltó ágilmente al suelo y comenzó inmediatamente a inspeccionar el perímetro, su comportamiento profesional casi cómico en un perro que,
En cualquier otro contexto, parecería simplemente un compañero fiel envejeciendo junto a su dueño. Héctor entró cautelosamente en el granero, escopeta en mano. El interior estaba tal como lo habían dejado horas antes, la abertura en la pared falsa aún disimulada pero accesible. Se dirigió directamente a ella, retirando las tablas para revelar la cámara secreta. La visión de las obras de arte, iluminadas ahora por la linterna que había traído, seguía siendo impresionante. Decenas de pinturas de valor incalculable, esculturas, piezas prehispánicas, todas cuidadosamente preservadas a pesar del paso del tiempo. Una fortuna en arte, sí, pero también algo más. Un trozo de historia nacional, un patrimonio cultural que pertenecía al pueblo mexicano. El sonido de la motocicleta aproximándose lo alertó de la llegada de Elena y Miguel. Segundos después, ambos entraban apresuradamente en el granero. Miguel se detuvo en seco al ver la cámara secreta y su contenido, sus ojos abriéndose con asombro. «Dios santo», murmuró, acercándose lentamente. «Esto es el secreto que las familias Alcázar y Guzmán han guardado durante casi un siglo», completó Elena, su voz mezclando orgullo y tristeza. Obras rescatadas del Museo Nacional durante los disturbios de 1921. Mientras Elena explicaba brevemente a Miguel los orígenes de la colección y la participación de sus respectivos abuelos, Héctor evaluaba sus opciones. El peligro inmediato era Javier Méndez y sus hombres. Tarde o temprano, descubrirían que habían huido y comenzarían a buscarlos. El granero sería un lugar obvio para empezar, especialmente si Méndez conocía la conexión histórica. «Necesitamos mover las obras», decidió interrumpiendo la explicación de Elena. «Este lugar no es seguro». «¿Moverlas? ¿A dónde?», preguntó ella, claramente sorprendida por la sugerencia. «A algún lugar que solo nosotros conozcamos», respondió Héctor. «Al menos temporalmente, hasta que podamos contactar a tu amigo Ricardo y poner en marcha tu plan». Miguel, que había estado examinando las pinturas con expresión maravillada, se volvió hacia ellos. «Conozco un lugar», dijo con inesperada seguridad. «La antigua mina en la Sierra de Santa Clara. Ha estado abandonada por décadas, pero mi abuelo me llevaba allí de niño. Hay túneles secos y bien ocultos, donde podríamos esconder todo esto». Héctor consideró la sugerencia. La mina estaba a unos 30 kilómetros, un viaje difícil, pero factible, y ciertamente sería un escondite menos obvio que el granero. «¿Podríamos llevar todo en tu camión?», preguntó Elena, aparentemente aceptando la idea. «Si lo empacamos cuidadosamente», respondió Héctor. «Pero llevaría tiempo y el camino a la mina no es fácil para un vehículo tan viejo y cargado. Mi tío Ramón tiene una camioneta más grande», ofreció Miguel. «Podría convencerlo de prestármela sin muchas preguntas. Él me debe algunos favores». Un plan comenzaba a formarse. Trasladarían las obras a la mina esa misma noche, utilizando la camioneta del tío de Miguel. Una vez aseguradas, contactarían a Ricardo Mijares para iniciar el proceso de devolución anónima. El plan no era perfecto, pero les daría tiempo, y más importante aún, alejaría las obras de las manos de Méndez. «Hay algo que no entiendo», dijo Héctor mientras comenzaban a preparar las pinturas para el traslado. «¿Por qué Javier Méndez está tan interesado en estas obras? ¿Solo por su valor económico?». Elena, que estaba envolviendo cuidadosamente una escultura en material protector, hizo una pausa. «No creo que sea solo por el dinero», respondió pensativamente. «La familia Méndez siempre ha estado obsesionada con el estatus social. Antonio Méndez, el abuelo de Javier, fue más que un simple abogado para mi familia. Era como un socio en muchos sentidos, siempre buscando una forma de ascender socialmente a través de su conexión con los Alcázar». «¿Y crees que Javier ve estas obras como una forma de reclamar parte de ese estatus?», preguntó Héctor. «Eso, o como una forma de venganza», respondió Elena. «Cuando mi familia se mudó repentinamente, los Méndez perdieron mucha de su influencia en la región. Siempre hubo resentimiento por eso». La conversación fue interrumpida por Capitán,
que repentinamente se tensó y comenzó a gruñir, mirando hacia la entrada del granero. Todos se congelaron, atentos. El sonido de vehículos aproximándose confirmó sus temores. Javier Méndez había descubierto su ausencia de la casa y, tal como Héctor había predicho, se dirigía al granero. «Rápido», urgió Héctor, su voz apenas audible. «Apaguen la linterna y escóndanse. Miguel, ¿hay otra salida además de la principal?» «Hay un agujero en la parte trasera, donde se ha derrumbado parte de la pared», respondió el joven ya moviéndose hacia la oscuridad. Apenas lo suficientemente grande para que pase una persona. Elena comenzó a moverse hacia donde indicaba Miguel, pero Héctor la detuvo con un gesto. «Ustedes dos vayan», dijo con firmeza. «Yo los distraeré aquí. Capitán y yo les daremos tiempo para escapar y buscar ayuda». «No», protestó Elena, sus ojos brillando con determinación en la penumbra. «No voy a dejarte enfrentar esto solo». «No es una sugerencia», respondió Héctor, su tono no admitía discusión. «Necesitamos ayuda, y ustedes son los únicos que pueden conseguirla. Miguel conoce el terreno, y tú conoces a Ricardo Mijares. Yo solo necesito mantenerlos ocupados lo suficiente para que ustedes se alejen». Los faros de los vehículos iluminaron brevemente el interior del granero, a través de las grietas en las paredes, subrayando la urgencia de la situación. No había tiempo para debates prolongados. «Volveremos con ayuda», prometió Elena, apretando brevemente el brazo de Héctor. «Ten cuidado». Segundos después, ella y Miguel desaparecían por la parte trasera del granero, dejando a Héctor y Capitán solos para enfrentar lo que venía. El ranchero verificó rápidamente su escopeta y se posicionó estratégicamente, con una visión clara de la entrada pero parcialmente oculto por una vieja carreta. Capitán se situó a su lado, su cuerpo tenso pero controlado, como un soldado veterano preparándose para una batalla más. «Solo tú y yo, amigo», murmuró Héctor, pasando una mano por el lomo del perro. «Como siempre». Los vehículos se detuvieron frente al granero, y el sonido de puertas abriéndose y cerrándose llenó el aire nocturno. Voces masculinas intercambiaban instrucciones en tono bajo pero urgente. Héctor contó al menos 4 voces distintas. Las probabilidades no estaban a su favor. La puerta principal del granero se abrió lentamente, proyectando una silueta recortada contra la luz de la luna. Una figura masculina entró cautelosamente, linterna en una mano, pistola en la otra. «¿Guzmán?», llamó la voz, que Héctor reconoció como la de Javier Méndez. «Sé que estás aquí. No tiene por qué ser difícil. Solo queremos lo que nos pertenece». Héctor permaneció en silencio, calculando sus opciones. Podía disparar ahora, pero eso solo alertaría a los demás hombres fuera, y probablemente resultaría en un tiroteo que no podría ganar. Necesitaba ganar tiempo, mantenerlos distraídos mientras Elena y Miguel se alejaban lo suficiente. «¿Y qué es exactamente lo que te pertenece, Méndez?», respondió finalmente, su voz resonando en el espacio vacío del granero. «Hasta donde yo sé, compré este granero legalmente. Todo lo que hay dentro es mío». Javier dirigió el haz de su linterna hacia la dirección general de la voz de Héctor, pero el ranchero se había movido silenciosamente hacia otro punto tan pronto como habló. «No juegues conmigo, viejo», respondió Javier, su tono endureciéndose. «Sabes exactamente de qué estoy hablando. Las obras. El tesoro que los Alcázar y los Guzmán han estado escondiendo durante décadas». Esta confirmación sorprendió a Héctor. Méndez no solo sospechaba, sabía con certeza sobre la colección. «¿Cómo sabes tú sobre eso?», preguntó, genuinamente curioso mientras continuaba moviéndose silenciosamente en la oscuridad, Capitán como su sombra. Una risa seca fue la respuesta inicial. «Mi abuelo lo documentó todo», respondió finalmente Javier. «Cada pieza, cada transacción». Antonio Méndez no era solo el abogado de los Alcázar, era su socio. Ayudó a financiar el traslado de las obras,
Arregló ventas discretas de algunas piezas menores a lo largo de los años. Tenía tanto derecho a la colección como ellos, pero fue traicionado cuando Gabriel decidió enterrar todo y desaparecer. Esta revelación añadía otra capa a la historia. Si Antonio Méndez había sido realmente un socio en lugar de un simple consejero legal, entonces Javier podría argumentar cierto derecho sobre la colección, al menos moralmente si no legalmente. Aún así, ¿qué planeas hacer con obras que fueron robadas del Museo Nacional?, cuestionó Héctor, ganando tiempo mientras evaluaba su próximo movimiento. No puedes simplemente venderlas abiertamente. Hay compradores discretos, respondió Javier avanzando cautelosamente por el granero, dos de sus hombres ahora flanqueándolo. Coleccionistas privados en Europa, Asia, Estados Unidos, que pagarían millones por piezas que oficialmente no existen. Mi abuelo tenía los contactos. Yo tengo los medios para utilizar esos contactos. Héctor notó que la atención de los intrusos estaba centrada en la parte principal del granero. Aún no habían descubierto la cámara secreta detrás de la pared falsa. Eso le daba una ventaja temporal. ¿Y qué hay de la historia?, preguntó, su voz ahora proviniendo de una dirección completamente diferente, confundiendo a los buscadores. ¿Del patrimonio cultural? ¿No significan nada para ti? Javier soltó una carcajada despectiva. El patrimonio no paga deudas, Guzmán. Y la historia la escriben los vencedores, en este caso quien tenga las obras. Los hombres se habían dispersado ahora, registrando metódicamente el granero. Era cuestión de tiempo antes de que descubrieran la cámara secreta. Héctor necesitaba actuar. Con un movimiento rápido, disparó la escopeta hacia el techo, provocando que una sección de las vigas podridas se desplomara entre Javier y sus hombres, creando momentánea confusión. «Capitán, ahora», ordenó, y el perro se lanzó hacia adelante, derribando a uno de los hombres con un ataque preciso a sus piernas. Aprovechando la distracción, Héctor corrió hacia la pared falsa, arrancando las tablas que la cubrían para revelar completamente la cámara secreta. «¡Está aquí!», gritó uno de los hombres, su linterna iluminando la abertura. Javier se volvió inmediatamente, sus ojos brillando con codicia al vislumbrar el contenido de la cámara. «Al fin», murmuró acercándose rápidamente, «después de tantos años». Pero Héctor tenía una última carta para jugar. Dentro de la cámara, había notado una viga de soporte que parecía ser crucial para la estructura. Si fallaba, podría colapsar parte del techo, sellando temporalmente la entrada a la cámara. Sin dudarlo, apuntó la escopeta hacia la viga y disparó. El efecto fue inmediato y más dramático de lo que había anticipado. No solo colapsó parte del techo sobre la entrada, sino que desencadenó un efecto dominó de colapsos estructurales. El granero entero, debilitado por décadas de negligencia, comenzó a gemir y crujir peligrosamente. «¡Todos fuera!», gritó uno de los hombres. «El maldito lugar se viene abajo». Javier, sin embargo, parecía dispuesto a arriesgarlo todo. En lugar de huir, intentó avanzar hacia la cámara, ahora parcialmente bloqueada por escombros. «No, están ahí mismo. No pienso perderlas de nuevo». Héctor aprovechó su obsesión para escapar hacia la parte trasera del granero, Capitán adelantándose para mostrar el camino. Detrás de ellos, el sonido de madera rompiéndose y adobe desmoronándose crecía en intensidad. Apenas habían salido por el agujero que Miguel había mencionado cuando el colapso se generalizó. Una nube de polvo los envolvió mientras corrían, alejándose de la estructura que ahora se convertía en poco más que un montón de escombros. Cuando finalmente se detuvieron a una distancia segura, Héctor se volvió para contemplar lo que quedaba del granero. La estructura había colapsado casi por completo, dejando solo fragmentos de paredes en pie. No había señales de Javier o sus hombres. «Espero que hayan salido a tiempo», murmuró, no deseando la muerte de nadie, ni siquiera de quienes lo habían amenazado. Como respondiendo a su preocupación, vio movimiento entre los escombros. 3 figuras emergían lentamente, tosiendo y sacudiéndose el polvo. Incluso a la distancia,
podía distinguir la furia en la postura de Javier Méndez mientras contemplaba las ruinas de lo que había sido el granero. «Vamos, capitán», dijo Héctor, consciente de que no tenían tiempo que perder. «Tenemos que encontrar a Elena y Miguel antes que ellos». Se internaron en la oscuridad del campo, guiados por el instinto de capitán y el conocimiento del terreno de Héctor. Detrás de ellos, podían escuchar a Javier gritando órdenes a sus hombres, su voz cargada de rabia y determinación. La carrera por las obras de arte había comenzado en serio. Y para Héctor, lo que había empezado como una simple compra de un granero viejo por 100 pesos se había transformado en una batalla por la historia, el patrimonio cultural y potencialmente su propia vida. Mientras avanzaban a través de los campos, Héctor no pudo evitar preguntarse si su abuelo Rodrigo había enfrentado dilemas similares cuando decidió ayudar a rescatar las obras del museo tantos años atrás. ¿Había anticipado las consecuencias de largo alcance de esa decisión? Había considerado que, casi un siglo después, su nieto estaría huyendo en la noche perseguido por hombres armados, todo por ese mismo tesoro artístico. La historia, reflexionó Héctor, a veces tenía una forma extraña de cerrar círculos, y ahora le tocaba a él decidir cómo terminaría esta historia particular, con las obras devueltas a donde pertenecían, o perdidas para siempre en colecciones privadas, fuera del alcance del pueblo al que realmente pertenecían. Con renovada determinación, aceleró el paso, capitán corriendo fielmente a su lado. La noche aún era larga, y el desafío apenas comenzaba. El amanecer encontró a Héctor y capitán ocultos en una pequeña cueva natural en las estribaciones de la Sierra de Santa Clara. Habían caminado durante horas en la oscuridad, alternando entre avanzar rápido y detenerse a escuchar, siempre vigilantes ante cualquier señal de persecución. El cansancio pesaba sobre ambos, pero la adrenalina y la urgencia de la situación mantenían a Héctor alerta. «Descansa un poco, amigo», murmuró al perro que se había recostado a su lado pero mantenía la cabeza erguida, orejas alerta ante cualquier sonido sospechoso. «Has hecho un trabajo extraordinario esta noche». Capitán lo miró con esos ojos inteligentes que parecían comprender mucho más de lo que un animal debería, antes de apoyar finalmente su cabeza sobre las patas, permitiéndose un descanso vigilante. Héctor aprovechó la pausa para evaluar su situación. El colapso del granero había sido tanto una bendición como una maldición. Por un lado, había impedido que Javier Méndez se apoderara inmediatamente de las obras de arte, enterrándolas bajo toneladas de escombros. Por otro, ahora las piezas estaban en riesgo de dañarse o perderse para siempre si no las recuperaban pronto. Elena y Miguel debían haber llegado ya a Pátzcuaro para contactar a Ricardo Mijares. Si todo salía según el plan, regresarían con ayuda oficial. Pero mientras tanto, Héctor estaba seguro de que Méndez no se rendiría tan fácilmente. Probablemente ya estaría organizando una excavación no oficial de los escombros, utilizando la noche como cobertura. La mención del abuelo de Javier como socio en el traslado original de las obras había añadido una dimensión inesperada al conflicto. Ya no se trataba solo de un tesoro artístico descubierto casualmente. Era una disputa de herencias familiares entrelazadas, secretos transmitidos por generaciones, lealtades y traiciones que se extendían a lo largo de casi un siglo. El libro de registro que había guardado en su chaqueta adquiría ahora un nuevo significado. No era solo un inventario de obras robadas, sino un testimonio de las complejas relaciones entre las familias Alcázar, Guzmán y ahora también Méndez. Sacó el libro y lo abrió, buscando más menciones de Antonio Méndez que pudieran arrojar luz sobre su verdadero papel en la historia. Entre las numerosas entradas encontró varias referencias al abogado, siempre de manera tangencial, como asesor legal en momentos clave. Pero cerca del final, en entradas escritas por Gabriel Alcázar, el tono cambiaba. Mayo 10, 1955. La insistencia de Antonio en vender las piezas más valiosas se ha vuelto problemática. Le he recordado nuestro acuerdo original, que este rescate fue temporal, destinado a proteger el patrimonio, no a explotarlo comercialmente. Su respuesta me preocupa.
Habla de inversiones y retornos, como si estas obras fueran simples mercancías. Temo que su codicia comprometa toda la operación. Y más revelador aún, junio 28, 1955. Encuentro con Rodrigo hoy. Coincide en que Antonio se ha desviado de nuestros principios originales. Rodrigo, siempre el más honorable de los tres, sugiere que contactemos directamente al nuevo director del INAH para negociar una devolución anónima. Le he pedido tiempo para considerar las implicaciones para nuestras familias. Estas entradas pintaban un cuadro más claro. Mientras los Alcázar y los Guzmán parecían haberse arrepentido de la apropiación inicial y considerado la devolución de las obras, Antonio Méndez había visto el tesoro artístico principalmente como una oportunidad de enriquecimiento. Esta división de perspectivas explicaba por qué Gabriel había decidido sellar el escondite sin informar a Méndez, y por qué Javier estaba tan desesperado por recuperar lo que consideraba la inversión frustrada de su abuelo. El sonido de un motor en la distancia sacó a Héctor de sus reflexiones. Capitán se puso inmediatamente en pie. ¡Alerta! Héctor se asomó cautelosamente desde la cueva, escudriñando el paisaje aún envuelto en la luz grisácea del amanecer. Un vehículo se aproximaba por el camino serpenteante que conducía hacia la sierra. No era el camión destartalado de Héctor, ni la motocicleta de Miguel. Era una camioneta blanca con logos oficiales. Instituto Nacional de Antropología e Historia. El alivio inundó a Héctor. Elena lo había logrado. Había contactado a Ricardo Mijares y había regresado con ayuda oficial. Quizás, después de todo, esta historia podría tener un final apropiado. Sin embargo, su alivio se vio rápidamente moderado por la cautela. ¿Cómo sabía Elena exactamente dónde encontrarlo? La cueva donde se había refugiado no era un punto de encuentro acordado. Había llegado allí siguiendo su instinto y el conocimiento del terreno adquirido en décadas de vida en la región. Decidió mantenerse oculto hasta confirmar las intenciones de los recién llegados. La camioneta se detuvo a unos 100 metros de la cueva, en un claro donde el camino se ensanchaba ligeramente. De ella descendieron 3 personas. Elena, inmediatamente reconocible, un hombre joven de aspecto serio que Héctor supuso era Ricardo Mijares, y una tercera figura que le resultó familiar, pero que no pudo identificar de inmediato. Capitán, sin embargo, no compartió su cautela. En cuanto vio a Elena, el perro salió disparado de la cueva corriendo hacia ella con entusiasmo evidente. «¡Capitán!», exclamó ella agachándose para recibir al animal. «Lo encontramos. Ricardo, Héctor debe estar cerca». Resignado a ser descubierto, Héctor emergió lentamente de su escondite, aún sosteniendo la escopeta pero manteniéndola en una posición no amenazante. Elena lo vio inmediatamente y corrió hacia él, con Capitán trotando alegremente a su lado. «Héctor», exclamó abrazándolo espontáneamente. «Gracias a Dios que estás bien. ¿Cómo escapaste?». El gesto afectuoso lo tomó por sorpresa, pero respondió al abrazo brevemente antes de separarse para evaluar a los acompañantes de Elena. «Fue difícil», respondió, su voz ronca por el cansancio. «Capitán y yo caminamos toda la noche, evitando los caminos principales. Méndez y sus hombres nos buscaron durante horas. Ricardo Mijares se acercó, extendiendo su mano. Doctor Ricardo Mijares, de Lina», se presentó formalmente. «La doctora Alcázar me ha contado una historia extraordinaria, señor Guzmán. Si es cierta, estamos ante uno de los descubrimientos más significativos en la historia reciente de nuestro patrimonio cultural». Héctor estrechó su mano, evaluando al joven académico. Tenía aproximadamente 30 años, vestía informalmente pero con un aire de autoridad natural, y sus ojos reflejaban una inteligencia aguda y honesta. «Es cierta», confirmó Héctor sacando el libro de registro de su chaqueta. «Y este documento lo prueba. Contiene el inventario completo de las obras, su origen y las circunstancias de su apropiación». Mientras Ricardo examinaba el libro con evidente fascinación profesional, Héctor dirigió su atención a la tercera persona que se había mantenido discretamente a cierta distancia. Ahora, bajo la creciente luz del día,
Pudo reconocerlo. Miguel Valdés, el joven que les había advertido sobre la llegada de Méndez. Pero había algo diferente en él, una tensión que no había mostrado la noche anterior. Miguel, saludó Héctor, intentando descifrar esa inquietud. Me alegra ver que también estás bien. El joven asintió sin hablar, su mirada evitando la de Héctor. Había algo en su comportamiento que encendió las alarmas internas del ranchero, un instinto desarrollado tras décadas de leer a las personas. ¿Dónde está la camioneta de tu tío?, preguntó recordando el plan original. ¿No pudiste conseguirla? Antes de que Miguel pudiera responder, un segundo vehículo apareció en el camino, aproximándose rápidamente. No era un vehículo oficial, sino una camioneta negra, que Héctor reconoció con un escalofrío. La misma que había visto frente a su rancho la noche anterior. Elena también la reconoció. «Es Javier», murmuró, su rostro palideciendo. «¿Cómo nos encontró?». La respuesta llegó en forma de la expresión culpable en el rostro de Miguel. «Lo siento», dijo el joven finalmente encontrando su voz. «No tuve opción. Amenazó a mi familia. Mi hermana pequeña. Dijo que le haría daño si no los ayudaba». Héctor sintió una mezcla de decepción y comprensión. No podía culpar completamente a Miguel. Las amenazas a la familia eran una herramienta poderosa, especialmente en manos de alguien como Javier Méndez. «¿Qué les dijiste exactamente?», preguntó, su mente ya calculando sus opciones. «Solo que habíamos contactado a alguien de Lina, y que regresaríamos esta mañana», respondió Miguel, claramente avergonzado. «No sabía dónde estabas específicamente, lo juro. Deben habernos seguido». Ricardo Mijares, que había estado escuchando el intercambio mientras continuaba examinando el libro, intervino con sorprendente calma. «Esto podría ser una oportunidad, no un desastre», dijo cerrando el libro y devolviéndoselo a Héctor. «Si Méndez está aquí, podemos resolver esto de una vez por todas. Soy un representante oficial de Lina, y este libro constituye evidencia suficiente para iniciar una recuperación formal de las obras. No creo que a Javier le importe mucho la autoridad oficial», advirtió Héctor, recordando la determinación casi obsesiva que había visto en los ojos del hombre. «Viene armado y con refuerzos». Como confirmando sus palabras, la camioneta negra se detuvo a unos 50 metros de distancia, y de ella descendieron Javier Méndez y 4 hombres, todos visiblemente armados. Capitán se posicionó instintivamente frente a Héctor, su postura defensiva y un gruñido bajo emanando de su garganta. El ranchero apoyó una mano en el lomo del perro, tanto para calmarlo como para reconfortarse a sí mismo. «Quédense detrás de mí», instruyó Ricardo, sorprendiendo a todos con su autoridad. «Soy un funcionario federal. Esto ya no es un asunto privado entre familias». Sin esperar respuesta, comenzó a avanzar hacia los recién llegados, su postura erguida y confiada a pesar de estar desarmado frente a hombres con pistolas. «Señor Méndez», llamó en voz alta y clara. «Soy el doctor Ricardo Mijares, arqueólogo del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Estoy aquí en capacidad oficial para investigar el descubrimiento de obras de arte pertenecientes al patrimonio nacional». Javier Méndez se detuvo, momentáneamente descolocado por la inesperada intervención oficial. Había anticipado un confrontamiento con Héctor y Elena, no la presencia de una autoridad federal. «Esto no tiene nada que ver con usted», respondió finalmente, recuperando su compostura. «Es un asunto privado, una disputa familiar sobre propiedad privada». Ricardo sonrió levemente, un gesto que combinaba profesionalismo con firmeza inquebrantable. «Me temo que está equivocado, señor Méndez», respondió, sacando de su bolsillo una identificación oficial que mostró en alto. «Tengo aquí documentación que confirma que las obras en cuestión fueron extraídas del Museo Nacional en 1921. Eso las convierte en patrimonio cultural protegido por leyes federales, no en propiedad privada, sujeta a disputas familiares». La estrategia de Ricardo era brillante en su simplicidad. Establecer inmediatamente el marco legal de la situación,
transformando lo que Méndez quería manejar como un conflicto personal en un asunto de interés nacional sujeto a regulaciones estrictas. Javier entrecerró los ojos, evaluando sus opciones. Sus hombres, inseguros ante el giro de los acontecimientos, miraban a su jefe en busca de instrucciones. Mi abuelo era socio en ese proyecto, insistió, aunque con menos convicción. Tengo tanto derecho como los Alcázar o los Guzmán. Si su abuelo participó en la extracción no autorizada de bienes culturales nacionales, respondió Ricardo, imperturbable, eso no establece un derecho, sino una posible complicidad en un delito federal. Sin embargo, añadió, su tono suavizándose ligeramente, dada la antigüedad de los hechos y las circunstancias históricas, el INAH está más interesado en recuperar las obras que en perseguir legalmente a los descendientes de quienes las resguardaron. Héctor, observando el intercambio desde cierta distancia, admiró la habilidad diplomática del joven arqueólogo. Estaba ofreciendo a Javier una salida honorable: cooperar en la devolución de las obras a cambio de inmunidad tácita por los actos de su abuelo. Elena se había acercado silenciosamente a Héctor, mientras Ricardo manejaba la situación. Es brillante, murmuró. Exactamente por esto confío en él. Entiende que el patrimonio cultural es más importante que las culpabilidades históricas. Javier parecía estar considerando seriamente la posición de Ricardo. Su expresión fluctuaba entre la obstinación y el cálculo pragmático. ¿Qué propone exactamente?, preguntó finalmente. Una colaboración, respondió Ricardo sin dudar. Ayúdenos a recuperar las obras de los escombros del granero. El INAH reconocerá públicamente el papel de su abuelo en la preservación de estas piezas durante un período turbulento de nuestra historia. Su nombre quedará asociado positivamente con este descubrimiento, no como un ladrón, sino como un custodio temporal. Era una oferta hábil, apelando tanto a la vanidad como al pragmatismo de Méndez. La mención del reconocimiento público parecía especialmente calculada para resonar con un hombre evidentemente preocupado por el estatus social y el legado familiar. ¿Y qué hay de las obras en sí mismas?, preguntó Javier, su ambición aún no completamente aplacada. Algunas tienen valor incalculable en el mercado privado. Pertenecen al pueblo mexicano, respondió Ricardo con firmeza inquebrantable. Serán restauradas y exhibidas en museos públicos, con placas reconociendo a las familias que las preservaron. Ese es un punto no negociable. Un silencio tenso se instaló mientras Javier sopesaba sus opciones. Héctor sabía que se encontraba en una encrucijada. Podía intentar imponerse por la fuerza, arriesgándose a un enfrentamiento con autoridades federales y posibles consecuencias legales severas. O podía aceptar la oferta de Ricardo y obtener al menos un reconocimiento público que satisficiera parcialmente su orgullo familiar. Finalmente, Javier bajó ligeramente su arma. ¿Qué garantía tengo de que cumplirán con ese reconocimiento público?, preguntó, su voz mezclando desconfianza y resignación. Mi palabra como representante del instituto, respondió Ricardo. Y un acuerdo formal que podemos redactar ahora mismo, antes de proceder con la recuperación de las obras. Era una rendición, aunque envuelta en términos que permitían a Javier salvar las apariencias. Los hombres que lo acompañaban parecían visiblemente aliviados de no tener que enfrentar lo que hubiera sido un conflicto potencialmente mortal. Mientras Ricardo y Javier se alejaban un poco para discutir los detalles del acuerdo, Elena se volvió hacia Héctor, una sonrisa de incredulidad iluminando su rostro cansado. Parece que lo logramos, dijo, su voz mezclando alivio y asombro. Las obras volverán a donde pertenecen. Así parece, respondió Héctor, aún cauteloso pero permitiéndose un atisbo de optimismo. Tu amigo es impresionante. Tiene más valor del que aparenta. Ricardo es uno de los buenos, confirmó Elena. Genuinamente comprometido con el patrimonio cultural. Cuando le conté la historia completa anoche, no dudó un segundo en ayudarnos, incluso sabiendo los riesgos. Héctor asintió, su mirada desviándose hacia Miguel, que permanecía apartado, la culpa aún visible en su postura.
Deberías hablar con él, sugirió Elena suavemente, siguiendo la dirección de su mirada. Está devastado por haber tenido que traicionarnos. La amenaza a su hermana pequeña fue muy específica y creíble. Con un suspiro, Héctor se acercó al joven, que parecía querer desaparecer en el paisaje. Miguel, dijo simplemente, su tono neutro. Lo siento, don Héctor, respondió el muchacho, su voz quebrada. Nunca quise. Javier apareció en mi casa después de que nos separamos. Dijo que sabía que mi hermana regresaba sola de la escuela y que si no lo ayudaba a encontrarlos. Lo entiendo, interrumpió Héctor, colocando una mano en el hombro del joven. Protegiste a tu familia. Cualquiera hubiera hecho lo mismo. Pero los puse en peligro a ustedes, insistió Miguel, la culpa aún pesando sobre él. Y ahora todo se está resolviendo, respondió Héctor. A veces las cosas funcionan de maneras inesperadas. Si no hubieras llevado a Elena con Ricardo, si no hubiéramos terminado todos aquí esta mañana, quizás nunca habríamos encontrado una solución tan elegante. El alivio en el rostro de Miguel fue evidente, aunque aún teñido de vergüenza. Héctor recordó su propia juventud, los errores cometidos, las lecciones aprendidas. Miguel había actuado bajo coerción, protegiendo a un ser querido vulnerable. No había verdadera traición en eso. Capitán, que había permanecido vigilante durante toda la interacción, repentinamente se relajó, como percibiendo la disipación de la tensión. El perro se acercó a Miguel y en un gesto sorprendentemente afectuoso, lamió su mano, como ofreciendo su propio perdón canino. Miguel sonrió débilmente acariciando la cabeza del animal. Tu perro es realmente especial, don Héctor, comentó. Parece entender todo lo que sucede a su alrededor. Más de lo que cualquier humano podría, confirmó Héctor, observando con afecto a su fiel compañero. Sin él, nunca habríamos descubierto las obras en primer lugar. Es el verdadero héroe de esta historia. Las siguientes horas transcurrieron en un estado de actividad organizada pero intensa. Más vehículos de Lina llegaron, junto con un equipo de recuperación especializado. Ricardo, habiendo llegado a un acuerdo tentativo con Javier, dirigía ahora la operación con eficiencia profesional. El grupo se trasladó al sitio del granero colapsado, donde una evaluación inicial confirmó lo que Héctor ya sospechaba. La cámara secreta había quedado parcialmente protegida por la estructura de piedra original, lo que significaba que muchas de las obras probablemente habían sobrevivido al colapso. Los equipos trabajaban metódicamente, retirando escombros con cuidado, para no dañar lo que pudiera estar debajo. Héctor, Elena y Ricardo supervisaban la operación, mientras Javier observaba desde cierta distancia, su expresión oscilando entre la resignación y un interés genuino en lo que estaba siendo desenterrado. Capitán, para sorpresa de nadie, resultó ser una ayuda invaluable en el proceso. Con su extraordinario olfato y su aparente comprensión de lo que buscaban, el perro indicaba repetidamente lugares específicos donde excavar, guiando a los trabajadores hacia donde se encontraban concentraciones de obras de arte. A media tarde, habían recuperado ya casi la mitad de la colección. Las piezas, milagrosamente, estaban en su mayoría intactas, protegidas por los materiales de embalaje originales y la estructura parcial de la cámara. Cada nueva recuperación provocaba exclamaciones de asombro entre los especialistas del INAH, confirmando el valor extraordinario de la colección. Elena, quien había estado documentando fotográficamente cada pieza recuperada, se acercó a Héctor mientras supervisaba la extracción de una particularmente grande pintura enmarcada. Es el paisaje con campesinos de Diego Rivera, identificó, su voz mezclando respeto profesional con emoción personal. Una de sus obras tempranas, considerada perdida desde 1921. Vale millones, pero su valor cultural es incalculable. Héctor observó la pintura mientras los trabajadores la liberaban cuidadosamente de los escombros. Los colores vibrantes, la composición magistral, la representación dignificada de trabajadores rurales. Todo resonaba profundamente con él.
era más que un objeto valioso. Era un espejo de la vida que él mismo había llevado, una celebración artística del México rural que él conocía íntimamente. «Es hermosa», dijo simplemente, sin encontrar palabras más adecuadas para expresar lo que sentía. «Y pronto estará donde todos puedan admirarla», respondió Elena captando la emoción en su voz. «Gracias a ti y a Capitán». El perro, como reconociendo la mención de su nombre, se acercó trotando, cubierto de polvo pero con un aire inconfundible de orgullo canino. Se sentó junto a Héctor, observando la operación con lo que casi parecía ser satisfacción profesional. Ricardo se unió a ellos, su rostro mostrando el cansancio de la intensa jornada, pero también una innegable satisfacción. «Esto es histórico», declaró, contemplando las obras ya recuperadas y cuidadosamente dispuestas en un área protegida. Uno de los mayores rescates de patrimonio cultural en décadas, y todo gracias a un perro que decidió rascar una pared en el momento exacto. Los tres miraron a Capitán, que mantenía su digna postura de vigilancia sobre las obras recuperadas. «¿Creen en la casualidad?», preguntó Elena suavemente, como compartiendo un pensamiento íntimo. «A veces me pregunto si hay algo más actuando a través de lo que llamamos coincidencias. Mi abuelo selló estas obras esperando que algún día alguien digno las encontrara. Y casi un siglo después, un perro guía a su dueño directamente hacia ellas. Si no fuera un hombre práctico, casi pensaría que tu abuelo y el mío han estado tirando de hilos invisibles todo este tiempo», respondió Héctor, permitiéndose un momento de contemplación filosófica poco característico. «Quizás Capitán ha sido su mensajero de alguna forma». Ricardo sonrió, ni afirmando ni negando la posibilidad. «La historia está llena de momentos donde el azar y el propósito parecen indistinguibles», comentó. «Como arqueólogo, he aprendido a mantener la mente abierta sobre las fuerzas que guían nuestros descubrimientos». La conversación fue interrumpida por un grito de excitación desde el área de excavación. Los trabajadores habían descubierto una caja de metal sellada que, al ser abierta cuidadosamente, reveló contener documentos históricos adicionales. Correspondencia original entre Fernando Alcázar, Rodrigo Guzmán y Antonio Méndez, que documentaba en detalle sus motivaciones, planes y, significativamente, sus intenciones últimas para las obras. Ricardo, leyendo rápidamente algunos de los documentos, parecía cada vez más fascinado. «Esto cambia parte de la narrativa», explicó mostrándoles algunas cartas. Según estas correspondencias, los tres hombres realmente planeaban devolver las obras una vez que la situación política se estabilizara. Incluso establecieron un plazo, 5 años. Pero entonces ocurrió la Guerra Cristera, creando nueva inestabilidad, y el plan se postergó indefinidamente. Esta revelación parecía proporcionar cierta redención a las tres familias involucradas. No habían sido simples ladrones oportunistas, sino hombres genuinamente preocupados por la preservación del patrimonio cultural durante tiempos turbulentos, aunque sus métodos fueran cuestionables, y sus buenas intenciones eventualmente comprometidas por ambiciones personales y circunstancias cambiantes. Incluso Javier Méndez, que se había acercado para examinar los nuevos documentos, parecía afectado por esta perspectiva más matizada de las acciones de su abuelo. «Siempre creí que había sido un simple oportunista», admitió, su voz más suave de lo que Héctor le había escuchado antes. «Pero quizás realmente creía estar haciendo lo correcto, al menos inicialmente. La historia rara vez es tan simple como villanos y héroes», comentó Ricardo, su tono profesional pero amable, especialmente en periodos de agitación social. Las líneas entre lo correcto y lo incorrecto pueden volverse borrosas, incluso para personas con buenas intenciones. La recuperación continuó hasta el anochecer, cuando las condiciones de luz hicieron necesario pausar la operación. Para entonces, habían rescatado aproximadamente 3/4 partes de la colección, con la promesa de completar el trabajo al día siguiente. Mientras los equipos aseguraban el sitio y preparaban las obras recuperadas para su transporte a instalaciones seguras,
Héctor se encontró momentáneamente solo, contemplando el atardecer desde una pequeña elevación cercana. Capitán descansaba a sus pies, exhausto pero evidentemente satisfecho. El sonido de pasos acercándose alertó a ambos, pero se relajaron al ver que era Elena quien se aproximaba. «Pensé que podrías querer esto», dijo, ofreciéndole una taza de café humeante. «Ha sido un día largo». «Gracias», respondió Héctor, aceptando la bebida con gratitud. Parece que fue ayer cuando estaba pagando 100 pesos por un granero viejo, esperando solo conseguir algunas tablas y vigas reutilizables. Elena sonrió, sentándose junto a él en la roca que servía como asiento improvisado. «La vida tiene formas interesantes de sorprendernos», comentó, acariciando distraídamente a Capitán, que había apoyado su cabeza en su regazo con familiar comodidad. «¿Has pensado en lo que harás después de todo esto?» Héctor no había tenido realmente tiempo de considerar el después. Los eventos se habían desarrollado tan rápidamente que toda su energía había estado enfocada en el presente inmediato, en sobrevivir, en proteger las obras, en hacer lo correcto. «Supongo que regresaré a mi rancho», respondió finalmente. «Intentaré repararlo lo mejor que pueda con lo poco que tengo. Seguiré viviendo día a día, como siempre lo he hecho». Elena lo estudió en silencio por un momento, como considerando algo cuidadosamente. «Ricardo me comentó algo interesante», dijo finalmente. «En casos como este, cuando particulares facilitan voluntariamente la recuperación de patrimonio cultural importante, el instituto a veces ofrece una compensación. No es una recompensa oficial, pero sí un reconocimiento de la colaboración ciudadana». Héctor la miró con sorpresa, no habiendo considerado esa posibilidad. «No lo hice por dinero», aclaró rápidamente. «Lo sé», respondió Elena con una sonrisa. «Y es precisamente por eso que Ricardo está recomendando una compensación significativa. Mencionó que podría ser suficiente para renovar completamente tu rancho, tal vez incluso expandirlo. La idea era tan inesperada como bienvenida. No resolvería todos sus problemas, pero le daría un respiro, una oportunidad de reconstruir su vida sin la constante presión de la ruina inminente. Eso sería extraordinario», admitió, permitiendo que la esperanza se filtrara en su voz. «También hay otra posibilidad», continuó Elena, su tono volviéndose más tentativo. «El Museo Regional en Pátzcuaro está buscando un custodio para su nueva sección de arte rural mexicano, alguien que realmente entienda y aprecie la conexión entre el arte y la vida campesina. Ricardo mencionó tu nombre». Héctor la miró, sorprendido por la sugerencia. «¿Yo? No sé nada de museos o arte formal», protestó. «Soy solo un ranchero». «Eres mucho más que eso», respondió Elena con firmeza. «Tu conexión con las obras de Rivera, la forma en que hablaste sobre ellas». Ricardo lo notó. Dijo que tenías el ojo y el corazón necesarios. Y después de todo, añadió con una sonrisa, ya has demostrado tener talento para proteger obras de arte invaluables. Capitán, como apoyando la propuesta, emitió un suave gemido de aprobación. Héctor miró a su fiel compañero, luego nuevamente al horizonte donde el sol se ponía sobre los campos que habían sido su hogar toda su vida. ¿Vendría Capitán conmigo?, preguntó, una leve sonrisa formándose en sus labios. «Por supuesto», respondió Elena, riendo suavemente. De hecho, Ricardo sugirió que Capitán Podone